Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque si tú nos dejas esta porción es porque algo quieres decirnos, sobre todo, Señor, que podamos ver en nuestro corazón y podamos, Señor, tomar cartas en el asunto para ser mejores personas delante de ti. Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar y vamos a ver un poquito acerca de quién es Moab. Moab es hijo de Lot. Son dos hijos de Lot, ¿verdad?, que tuvo con sus hijas. Y, ¿verdad?, de alguna forma Moab ha tenido cierta discordia con Israel por cuestiones de territorio. La tierra de Moab era muy fértil. En el capítulo 16 vimos cómo tenía viñedos. De hecho, ellos exportaban el vino y ellos también pagaban tributo a Israel. De Moab también surge Ruth la moabita, ¿verdad?, la cual se casa con Boaz y viene a ser parienta directa de David y también, por supuesto, por ende, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna forma, Dios siempre ha tenido misericordia de las naciones y ha tenido, de alguna forma, trato con ellas para que ellas se arrepientan, pero pues muchos no lo hacen. También cuando Israel venía de Egipto, los moabitas no le dieron alimento y no le dieron agua a los israelitas, y aparte, ¿se acuerdan?, mandaron a Balán a maldecir a Israel. Y como Balán no lo maldijo porque Dios lo detuvo cuando la burra le habló, y entonces los bendijo en vez de maldecirlos. Y esto sucede en Números capítulo 21, pero si usted lee después, posterior, Números capítulo 25, Israel está fornicando con las hijas de Moab. Ahora, la religión de los moabitas, su dios era Moloch, era el dios de la fertilidad, y también su diosa Astarte, la diosa de la fertilidad. Y de alguna forma ellos tenían fiestas paganas, las cuales Dios les prohibió, primero, que se juntaran con ellos, y no obedecieron, porque las mujeres de los moabitas llevaron a los israelitas a adorar al Moloch. Moloch era un dios que requería no solo sacrificio de animales, sino sacrificio de personas. Y a Moloch se le ofrecían a los niños. Y muchas de sus costumbres era que el niño no lo sacrificaban y lo ofrecían al fuego, sino que vivo lo metían al fuego de Moloch. Ellos daban a Moloch el crédito de que su tierra fuese fértil, de que ellos tenían alimento y que ellos eran prosperados gracias a este ídolo Moloch. Y Dios los quiso detener. De hecho, Dios no es un Dios que se aire con facilidad. Es un Dios que da oportunidades. Y es un Dios que de alguna manera trata con las personas. Lo hace con los creyentes. Dios dice que es como un padre que a su hijo a quien ama disciplina. Pero cuando la disciplina del Señor es fuerte, cuando el hijo no entiende, Dios le quita la vida. ¿Sabe? En la cena del Señor, ahí lo vemos.
Cuando se toma indignamente, se come del pan y se bebe del vino indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, después dice que muchos son debilitados, o sea, enferman, y otros duermen, es decir, mueren. Entonces, Dios es paciente. Si bien vemos que en ciertos momentos la ira de Dios va con todo, pero Dios es paciente, y lo dice el apóstol Pedro, queriendo que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Él quiere que el mundo sea salvo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es un proceso. Dios, de alguna manera, va a mostrar su presencia, va a mostrar su poder, va a mostrarse. Pero la gente va a decidir si cree en Él o lo rechaza. Si cree en Él, la Biblia promete vida eterna. Si no cree en Él, la Biblia también determina el juicio. Así que vemos a este Moab y una profecía sobre Moab, dice el versículo 1, cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, cierto de noche fue destruida Kir Moab, reducida a silencio. Y primero fueron los sirios los que invadieron y lo hicieron de una manera sigilosa, pero usted puede ver que después hubo sobrevivientes. Y esos sobrevivientes después fueron exterminados por el imperio babilónico. Verso 2, subió Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Ahora, lugares altos. No se arrepintieron, sino fueron a Moab, a llorarle a Moab. Hay una historia cuando el rey Josafat, rey de Judá, acompaña a otro rey de Israel, de la parte norte, a pelear contra los moabitas. Y cuando los moabitas se dieron perdiendo la batalla, el rey de Moab sacrificó a su hijo primogénito. Los israelitas, al ver esto, no supieron qué hacer y mejor se retiraron. Porque qué peor que un padre pueda matar a su hijo. Era abominación, era algo aberrante que los israelitas no quisieron contaminarse y mejor se fueron. Hasta ahí llegaba la idolatría de las personas, pero podemos ver en la actualidad que la idolatría de las personas los lleva a hacer cosas como ir de rodillas, como latigarse, como hacer juramentos que no pueden cumplir. De alguna manera Dios quiere mostrar que no es el camino la idolatría, sino que es el verdadero Dios. Ese Dios que no se ve, ese Dios que no se puede palpar, pero que dice la Escritura que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y que los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un Dios que de alguna manera no se ve, pero se puede de alguna manera saber de su existencia a través de las cosas creadas. A través de nuestro propio cuerpo. ¿Sabe? Cuando uno ve una disección de un cuerpo humano y uno ve allí cómo están las venas y cómo están los huesos y cómo están los músculos y cómo están los tendones y todo está de una manera perfecta para que el cuerpo pueda funcionar. Una vez oía a un evolucionista que decía que la forma del cuerpo humana no era normal, que no había evolucionado correctamente.
que la columna vertebral, que no se entendía cómo podía sostener este cuerpo, y el equilibrio para poder andar en dos piernas, ¿no? Decía, está mal diseñado, decía el evolucionista. Y yo decía, no, lo que pasa es que es tan perfecto, pero como Dios lo diseñó, que anda. ¿Sabe que todas las herramientas, automóviles, aviones, camiones de construcción y todo lo demás ha salido de la naturaleza, de la creación de Dios? Esas trascabos, esas que tienen una forma para rascar la tierra, ¿de dónde lo sacaron? No se le ocurrió a alguien. ¿Sabe? Nadie es original en este mundo. Todos aprendemos de todos. Y lo que decimos, alguien más lo dijo. O lo leímos. Nadie es original. Por eso no debería existir el derecho reservado como autoría. Porque todos hemos aprendido de todos. Y es más, no se le da a los aviones el copyright del diseño, ¿verdad? Pero sí Boeing hace su diseño y dice, no, Dios no le puso, no pueden imitar a las aves, no pueden imitar a los animales. A ver cómo lo hacen, pero no, Dios lo puso para nuestro beneficio. Ahora, dice que la barba será rasurada y el cabello también. ¿Sabe? No es una afeitada al ras, ¿verdad? Como nosotros oímos los comerciales de las rasuradoras que rasuran perfecto. No, es una rasurada que deja pelos y mechones que de alguna manera no te deja bien parado, ¿verdad? No estás bien peinado, no estás bien presentado. Es una vergüenza, es manifestar vergüenza de lo que te está pasando. Era lo que hacían las antiguas civilizaciones para mostrar el sufrimiento. Y después dice el verso 3, se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, en sus plazas, aullarán todos deshaciéndose en llanto. ¿Sabe? Es como un velorio donde no hay esperanza y donde todos gritan y aúllan de dolor que tienen porque no hay esperanza. Hezbón y Eleale gritarán hasta Jaasa, se oirá su voz por los que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentarán el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará grito por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar. Esto es Edom, esto es en la parte sur de Israel. Esto es Petra, a donde hasta allá irán huyendo al desierto. Como novilla de 3 años por la cuesta de Luid, subirán llorando y lamentarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrín serán consumidas y se secará la hierba, se marchitará el retoño, todo verdor perecerá. ¿Sabe que cerraron los pozos de Moab de tal manera que ya no tenían cómo regar la tierra? Por tanto, las riquezas que habrían adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. ¿Sabe? Se lo llevará la corriente, se lo llevará el agua. Es por eso que de alguna manera la palabra de Dios dice, vive la vida cristiana como Dios quiere. Busca primero el reino de Dios y todo será añadido. No busques las riquezas porque te vas a perder en ellas. Cuando dice el proverbista, manténme del pan necesario, es decir, dame lo que tú quieres, Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, dice, el pan nuestro de cada día, como el maná que era para el sustento diario. Nosotros debemos de alguna manera saber que Dios nos quiere sustentar y que Dios nos va
a proveer. Dios siempre provee, nunca nos deja, siempre nos da lo necesario. Verso 8. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su salario, y hasta Ver Elim su clamor, no salario. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. El león representa a Babilonia. Babilonia terminaría con los moabitas. Verso 1 del capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, desde el desierto del monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así será las hijas de Moab en los vados de Arnón. Aquí hay una oportunidad. Aquí está diciendo: vayan y sacrifiquen al verdadero Dios. Pero ellos no lo hicieron. Por eso viene verso 3. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Esto lo que indica es que de alguna forma son periodos de tiempo. ¿Sabe? En la vida, nuestra vida no es plana, sino es una vida que tiene subidas y bajadas. Y de alguna manera el salmista en el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe? En la vida vamos a tener bajadas y estaremos en el valle, pero no siempre. Aprenderemos y subiremos, y otra vez seremos probados, y otra vez seremos aprobados. Y de alguna manera nuestra vida, la vida cristiana, es así. Y tenemos enfermedades, y tenemos problemas, y tenemos circunstancias que Dios quiere tratar en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para destruirnos? No. ¿Para humillarnos? No. ¿Para qué? Para que aprendamos que Él es Dios y que fuera de Él nada somos. Como dice Juan 15, en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es algo que nosotros tenemos que aprender en el día a día. Necesitamos de Dios hoy, mañana y siempre. ¿Sabe? Hoy necesitamos a Dios. Si estoy saludable, necesito a Dios. Si estoy con abundancia, necesito a Dios. Si estoy con felicidad, gozo, dicha, necesito a Dios. No es como el doctor, que solo lo necesitamos cuando estamos enfermos. A Dios lo necesitamos siempre, en las buenas y en las malas. ¿Sabe? En todo tiempo buscaremos al Señor. En todo tiempo adorar su nombre. En todo tiempo debemos de honrar y glorificar el nombre de Dios. No solamente cuando necesitamos algo de Él, sino hoy, siempre, cada momento. Señor, te necesito. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. ¿Para qué? Para que nuestros días sean buenos. Y cuando vengan los problemas, estoy con el Señor. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque el Señor está conmigo, como estuvo con Moisés. Así que debemos de entender que el Señor tiene un plan perfecto y que Él quiere mostrarnos que debemos depender de Él todos los días, todo el tiempo. Verso 5, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente,
en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Está hablando de nuestro Señor. Está hablando de nuestro Señor. Un día habrá paz en la tierra. Un día habrá prosperidad en la tierra. Pero en el día que estamos viviendo, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Verso 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Esta es la razón por la cual Moab de alguna manera fue destruido. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Así que el orgullo, ese orgullo que derribó a Satanás del cielo, ese orgullo que ha derribado tronos, ese orgullo que ha derribado personas, es el mismo orgullo que de alguna manera hizo que Moab dejara de existir. Ahora, la pregunta es, si yo soy orgulloso, si hay orgullo en mi vida. ¿Sabe que la falta de perdón es orgullo? ¿Sabe que la falta de aceptación es orgullo? ¿Sabe que la sobreestima es orgullo? ¿Sabe que la bajoestima es orgullo? Así que de alguna manera Dios quiere que tengamos una vida equilibrada, ¿verdad? Donde tu yo no esté sentado en el trono que le pertenece a Cristo de tu corazón, sino que Cristo esté sentado en el trono de tu corazón. Que Cristo gobierne tu vida, no yo. ¿Sabe? Cuando tú hablas de yo, no piensas en los demás, porque solo piensas en yo. Hay otras gentes que existen, no solo tú, no solo yo. De repente, ¿verdad? Es que yo hice esto, yo, ¿no? ¿Sabe? Coexistimos. Y de alguna manera tenemos que ver por lo que pasa a los demás. Tú comiste, pero la otra persona comió. Tú dormiste, pero la otra persona durmió. Tú tienes un techo, pero la otra persona lo tiene. ¿Sabe? De alguna manera es preocuparnos por los demás. Por eso debemos de orar los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos, servirnos los unos a los otros. Así que el orgullo derribó a esta nación. Verso 8, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Geser y se habían extendido por el desierto y se extendieron sus plantas, pasaron el mar. ¿Sabe que dicen los historiadores acerca de las viñas de Moab que no estaban de alguna manera, no crecían como las vemos ahora así en hilera, sino que se extendían en el campo? O sea, era una cosa que como que no había ni cómo pasar para recoger tanta y tanta uva. Por eso es que podían exportar las uvas. Por eso dice que se extendieron, porque era una tierra muy fructífera, muy fértil. Pero si usted va a los campos de Moab en la actualidad, usted verá que ya no son tan fértiles. Por tanto, verso 11, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón de Kir Hareset. ¿Sabe? Dios no se alegra con la destrucción de las personas, porque son creación de Él. Dios los creó, y los creó para que conocieran a su Creador, y para que adoraran a su Creador, y para que sirvieran y sirvieran a su Creador. Verso 12. Cuando apareciere Moab cansado sobre sus lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Sabe? La idolatría tarde o temprano decepciona, porque finalmente se da uno cuenta que son estatuas que no caminan, que no andan, que no hablan, que no ven.
pero solamente aquellos de los que Dios tiene misericordia y son quitados la venda de los ojos para ver que la idolatría no son sino piedra, que se rompen, que no son dioses. Verso 13, la confirmación. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como en los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Saben? No había pasado. Era una profecía. ¿Sabe? Como no ha pasado la venida del Señor, como no ha pasado, ¿verdad?, el Apocalipsis, la gran tribulación, pero algún día vendrá. Nuestro deber es hablar para que muchos sean salvados y sean librados, porque la palabra de Dios, lo hemos visto una y otra vez, se cumplirá. Se cumplirá. Lo creamos o no, la palabra de Dios se cumplirá. Así que Dios quiere, de alguna manera, que veamos en nuestro corazón si no somos altivos, si no somos orgullosos, si no nos sometemos a Dios, si pensamos que sin Dios podemos vivir la vida, somos mucho más que orgullosos y Dios nos va a disciplinar. Así que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a concluir y vamos a pedirle a nuestro Dios un corazón humilde. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón y quieres que seamos dóciles, sencillos delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido orgullosos delante de ti. Ayúdanos a ser sabios en toda nuestra manera de vivir, que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Sobre todo porque los días son malos y pocos. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, provee a sus necesidades y danos un corazón dependiente de ti en todo, para que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para tu gloria y tu honra. Y en el nombre de Jesús. Amén.